del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver del versículo 37 hasta el versículo 59, y se divide en dos puntos, hermano, que es hijos de Abraham o de Satanás, y Jesús confronta a sus enemigos. El primer punto comprende del versículo 37 al versículo 47. El segundo punto comprende del versículo 48 al versículo 59, ¿ok? Bien, vamos a empezar. ¿Alguien trae traducción en lenguaje actual? ¿En su teléfono, aunque sea? ¿Telia? Es la de Reina Valera. ¿Tú traes? ¿Me la consigues, hijo, porfa, en lo que la búsqueda Charlie? Es Lucas 12, 15 al 25, pero lo necesitamos en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual por la traducción hoy olvidé por poner la otra Biblia. Lucas 12, 15 al 25. Mientras lo conseguimos en lenguaje actual, vamos a ver la NTV, ¿le parece? Lucas 12, 15 al 25. Dice así: y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tiene. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Lo vamos a dejar ahí en el versículo 21, hermano. Lo demás ya lo conocemos, acerca de no nos afanemos, ¿ok? Porque la idea es... ¿Ya lo tienes? Ya. ¿Me lo prestas? Mira, Dios me bendijo con un teléfono. Así dicen los ya sabe quién es, ¿no? Versículo 15 dice: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. ¿Por qué empezamos con esto, hermano? En estos tiempos estamos viviendo, hermano, algo muy caótico. Recuérdame al final, hermana, para orar por su hermano. Es que nos comentaba nuestra hermana Lulú que su hermano se contagió de COVID, entonces quiere que oremos por él, ¿ok? Ahora miren, le comentaba que en estos tiempos son tiempos caóticos, tiempos en los cuales expertos, economistas y todo el mundo dice: viene una recesión económica, viene una, ya hablese de la cuesta de enero, ya va a ser la cuesta de todo el año, ¿ok?
Y entonces las personas, hermano, están basando su seguridad en su poder adquisitivo. La gran mayoría de personas dependemos del dinero. Es un tema muy escabroso, hermano. Es un tema que hay que tratar con pinzas, pero hay que tratarlo. Y Jesús es muy claro en ese aspecto. Dice: los bienes que poseas no te garantizan absolutamente nada. Una cosa es segura: todos vamos a morir y nada sacaremos de este mundo, ni el cajón en el que te vayas, porque una vez que te mueras ya no sabes ni si te compraron un cajón bueno, bonito o barato, no sé. El primer punto, hermano, expone que muchos ponen su seguridad en las riquezas. Otros ponen su seguridad en el poder personal. Y otros en la apariencia. En la apariencia física. Los jóvenes, ¿en qué basan su seguridad? En su juventud. Yo también fui joven. Luego, muchos dirán: ¿todavía es joven? No, hermano. Ya a los 50 años ya pesa. Y eres joven a lo mejor para ciertas cosas, pero ya para andar haciendo cabriolas, hermano, ya no es tan sencillo. Ya no es como en aquellos años, hermano, en la cual saltabas bardas de 1 metro o más de 1 metro y caías, parecías gato, no te pasaba nada. El día de hoy trata de saltar aunque sea una escalera de 90 centímetros y cuando caes todo te sacudes y todo te aflojas, hermano. Entonces, pues te digo, ¿en qué basa la juventud mucho? En su aspecto físico, en su belleza física. Por ejemplo, hay mujercitas que basan su seguridad en su apariencia física. Bueno, le tengo una noticia: sigas echando todo lo que quiera, un día todo eso, hermana, se va a caer, todo. Se puede usted poner todas las cremas que quiera, un día todo eso, hermano, será la basura. Entonces, ¿en qué ponían los judíos su seguridad? En su linaje y en su religión. Por eso es que el Señor Jesús los tiene que confrontar y les dice: ¿son hijos de Abraham o son hijos de Satanás? Esto no es algo sabio como Jesús lo expondrá. Vamos a ver unos ejemplos acerca de la falsa seguridad. Por ejemplo, en Hechos 12, 21, 23, alguien que lo tenga, que lo lea rápidamente. Hechos 12, 21, 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿En qué basaba su poder Herodes? Su seguridad en su poder. ¿Era el qué? El rey. El texto dice que un día fueron a ver y él sale y su ropaje real y se quiso comparar a Dios, y Dios que lo mata. Imagínense qué feo debe ser que te revienta el estómago y que los gusanos te coman. Y el otro ejemplo, hermano, está en segundo libro de Samuel 14, 25 al 26. Habla de un joven muy hermoso en su apariencia, y dice que su cabello era tan hermoso, hermano, que creo que se lo cortó una sola vez al año, y cuando se lo cortaba era muy, muy pesado. Ese hombre se llamaba Absalón. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando la Biblia dice, hermano, que ese hombre era físicamente muy atractivo, es porque la Biblia no está mintiendo. ¿Te acuerdas lo que hizo Absalón? Se aprovechó de su hermosura para ganar el corazón del pueblo de Israel, para derrocar a su
su padre, a David. Ahora, este hombre basaba en ello su hermosura. Era un narcisista. ¿Sabes lo que es el narcisismo, no? Hay una fábula por ahí de un hombre llamado Narciso, que era muy hermoso y dice que una vez vio su figura reflejada en el agua y murió tratando de alcanzar aquella figura sin saber que era él, y se ahogó. Y este hombre tenía un cabello tan hermoso que se le quedó su cabello enredado en unas ramas de unos árboles, y ahí fue donde lo flecharon ahí con arcos y flechas, lo mataron. Por eso es absurdo, hermano, confiar o en el dinero, o en el poder, o en la belleza física. ¿Qué dice Eclesiastés 1, 12, 14? Fíjese, esto lo dijo Salomón. Eclesiastés 1, 12 al 14. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel y Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El hombre más sabio sobre la tierra que ha existido, hablo de humanos, aunque ciertamente es Señor Jesús, 100% hombre, pero 100% Dios, ¿ok? Pero seres como tú y como yo, a los que Dios les concedió una sabiduría, solamente a Salomón. Y ese hombre dijo, es como perseguir el viento. ¿Alguien tiene la NTV? Eclesiastés, está después de Proverbios. Uno, 12 y 14. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Analiza, hermano. Cuando ya tienes cuando ya tienes 50 años, hermano, si no has analizado la vida, entonces es tiempo de que te sientes. Observa un bebé. ¿Qué hace un bebé? Primero, es un gozo cuando los papás se enteran, vamos a ser papás, ¿no? Ya viene el bebé. Pero si ya algo anda mal, es angustia, porque tiene que cuidarse, guardar mucho reposo y esas cosas, ¿no? Ya que nace, hermano, todo es felicidad, pero en cuanto te lo entregan, hermano, todo es angustia, porque los que son primerizos, a todos nos pasó. Cuando por primera vez eres papá, dices, ¿y qué hago con esto? ¿No? Y no lo quieres ni agarrar porque si no se vaya a quebrar, ¿no? Y tú ves cómo lo hacen las enfermeras en el hospital y dices tú, ¡guau! Pero tienes que aprender a bañarlo, y tienes que aprender y llora, y los que fuimos primerizos, hermano, te paras así cerquita porque no está respirando, no, sí está respirando, ¿no? Y muchas cosas, hermano. Y lo cuidas, y cuando se enferma, hermano, es una angustia, sobre todo cuando están bien chiquitos, es una angustia. Y luego que no quiere comer, luego que no sabes qué tiene porque no deja de llorar. Y luego ya cuando ya pensaste que la estabas haciendo, vienen los dientes, hermano. Y luego ya que pasan los dientes, pues ya cumplió el primer año y pues ya el niño ya quiere caminar. Entonces, al final, hermano, del camino, de todo el esfuerzo que se hizo, hermano, un buen día te dice él o ella, adiós, debo seguir el camino que Dios ha dicho para todos los hombres. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe. Nada vale la pena
darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. De todo el trabajo que se hizo, hermano, un día, y luego a veces los hijos ni las gracias damos, ¿no? Simplemente me enamoré y ahí te quedas. Y en cuanto al trabajo, hermano, muchos empezamos a trabajar muy chicos. Yo por ahí de los 9 años más o menos, bien portado, pues, empecé a trabajar a los 9 años. Y siempre ha sido lo mismo, hermano. Vas, trabajas, te esfuerzas, te matas, cobras un sueldo que te gastas en puras tonterías, ¿no? A veces en cosas necesarias, pero otras muy innecesarias. Juntas para que un día todo se acabe, hermano. Por eso dice que es un trabajo muy pesado. Dice, es como perseguir el viento. Entonces, hermano, basar la seguridad en eso no tiene sentido. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Vayamos ahora sí a nuestro texto. Fíjese bien lo que dice, versículo 37 al 47 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿De dónde viene esto, hermano? Del versículo 36 que vimos la semana pasada, cuando dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ellos habían dicho: nosotros nunca hemos sido esclavos. Ya vimos la semana pasada que estaban pero bien mal, ¿no? ¿Y qué más dice? 39. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Fuerte, hermano. Una de las cosas, hermano, que en este ministerio de ser pastor nos tocó a nosotros llevar a cuestas, es el hecho que en algún momento, hermano, las personas se van a sentir ofendidas por el mensaje. Y pareciera que siempre que estamos aquí compartiendo, hermano, la palabra del Señor, pareciera que todo es así como que señalar y señalar y señalar lo que está mal. ¿Por qué es así? Tú lees los 4 evangelios de Jesucristo y fíjate lo que hizo el Señor. Siempre que se topó con escribas y fariseos, saduceos, fíjate bien siempre cuáles fueron las palabras de Jesús hacia esas personas. Siempre fue de confrontación.
siempre fue de reprensión y de exhortación, a que cambiaran, a que creyeran en su mensaje. Siempre les estuvo diciendo: ustedes están ciegos, no alcanzan a ver, porque si en verdad pudieran ver, sabrían que yo vengo de parte de Dios. Y siempre estuvo encima, hermano. ¿Por qué tendríamos que predicar algo diferente? El viernes, hermano, yo sé que estuvo un poquito fuerte el mensaje, ¿vale? Porque te expliqué el contexto de ese versículo que dice: por causa del Señor, sométanse a toda autoridad, al rey como principal y a los gobernadores como los que el rey envía. ¿Ok? Te expliqué que el contexto es el sufrimiento al cual fuimos llamados todos los cristianos. No es a una vida de gozo, hermano, no es a una vida de felicidad y prosperidad, es una vida de sufrimiento. Y te demostré en el texto que dice: así como el Señor Jesús padeció. Es en ese contexto que dijimos que nosotros como cristianos, hermano, si ahorita llegaran aquí y nos amenazaran o incluso nos mataran por el hecho de ser cristianos, dicen que nosotros debemos seguir el ejemplo de Esteban, que cuando lo estaban matando a pedradas por declararles la verdad, por confrontar al pueblo que había crucificado a Jesús, dice que solamente exclamó: Señor, no les tomes en cuenta ¿qué? Este pecado. Es en ese contexto, hermano, que dice: sométanse a toda autoridad. No maldigan a la autoridad si los persigue, si los acusa, si los encarcela, incluso si los mata. No se opongan a la autoridad, no se congreguen para manifestarse, no hagan grupitos para ir y derrocar al gobierno. Y entonces, hermano, yo dije algunas situaciones y quiero ser bien claro. Yo sé que hay hermanos, no solamente de esta iglesia, sino de todo el mundo. Sé que hay hermanos que por su condición de salud, hermano, tienen que ser muy precavidos. Por ejemplo, ¿quiénes? Personas con diabetes, personas que sean propensas a enfermedades cardíacas o enfermedades respiratorias. Deben ser ¿qué? Muy precavidos con esta situación del coronavirus. Y está bien, hermano, pero mi mensaje, hermano, va dirigido a aquellos hermanos de esta iglesia y de otras iglesias en todo el mundo, hermano, que algún día llegaron a ver el mensaje o el video, que toman como excusa la palabra del Señor, hermano, para no buscar a Dios. Que sí se dedican a hacer sus cosas, hermano. Yo no creo, hermano, que ninguna persona se quede encerrada en su casa y no coma. Los víveres se acaban, hermano. No creo, de verdad, no creo que ninguna persona de una iglesia, a menos que sea de la iglesia más rica del mundo, no creo que tenga la capacidad de comprar víveres como para 2 años o 3, ¿no? Yo creo que pues, hay que salir a comprarlos, ¿no? Y entonces, hermano, en ese salir a comprarlos, te pones tu cubrebocas, te pones tu careta si quieres, te pones tu traje espacial si quieres, no pasa nada. Bueno, si lo haces para ir a comprar alimentos, hermano, ¿por qué no lo haces para venir a la iglesia? Eso es lo que yo estoy comunicando, hermano. Y yo sé, hermano, que es molesto. ¿Por qué crees que mataron a Jesús, hermano? ¿Por qué era molesto su mensaje? ¿Por qué crees que mataron a Esteban? ¿Has leído el texto cuando matan a Esteban? Dice que esa gente ya no soportaba escuchar el poder de esa predicación, porque lo estaba haciendo con el poder del Espíritu Santo. No era uno de los 12, era uno que
que eligieron para servir mesas, pero ese hombre estaba lleno del Espíritu y empezó a declarar, empezando desde el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, fue hablando y fue diciéndole al pueblo, les dijo: ustedes son esos rebeldes que siempre están resistiendo el Espíritu de Dios. Y dice que aquellos están pero furiosos. Dice que levanta los ojos al cielo y dice: veo los cielos abiertos y al Señor Jesucristo sentado a la diestra. Y aquellos, dice que se tapaban, pero cuando tú lees ese texto, hermano, debes imaginarte como el chillido de unas ratas así. No queremos oírte, no queremos escuchar. Y se le van encima y lo matan, hermano. Y ese hombre dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ok, hermano? Entonces, lamento mucho decirle, hermano, si usted está viendo este video, que no le vamos a bajar, pero nada. Seguiremos predicando el mismo mensaje de exhortación, de confrontación, hermano, y de verdad. Punto. Y ya. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8:35 al 39, hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién debe estar ubicada nuestra seguridad, hermano? En Cristo. Porque dice que nada, si tú y yo somos hijos de Dios, hermano, nada nos arrebata de su mano. Ninguna enfermedad, ningún terremoto, ninguna quiebra económica, ningún accidente, ni siquiera, hermano, déjame explicarte esto, ni siquiera cuando tú y yo pecamos, porque no practicamos el pecado, hermano, pero no estamos exentos de pecar. Y entonces tú y yo vamos con el Señor y le decimos: Señor, perdóname. Tú sabes que yo, Señor, soy polvo, soy débil. ¿Y qué dice el texto? Según primera carta de Juan, que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? ¿Qué dijo? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces dice: cuando hayas pecado, cuando hayas ofendido al Señor, pues ve con Él. Ve con el Señor Jesús, porque Él te perdona. Él es amplio en perdonar. Él nos comprende. Él conoce nuestras debilidades. Se acuerda de que somos polvo, dice el texto en uno de los salmos. Y Él tiene misericordia, hermano. Así que entonces, nuestra seguridad debe estar ubicada, ¿qué? En Cristo. Ahora, ¿quién sabe esto, hermano? Satanás sabe que tú y yo debemos ubicar nuestra confianza en Cristo. Y es por eso que le ofrece al ser humano la fuente última de esperanza mentirosa, la religión falsa. ¿Qué le dice Satanás al mundo? Tú cumple, no, tú cumple. Tú ve a la iglesia, tú abre tu Biblia y ya cumpliste, ¿no? Vive como quieras, pero no faltes a la iglesia y tú abre tu Biblia. Eso, hermano, es falsa religión. Vuelvo a repetirte: si yo basara que voy a ser salvo porque fui pastor, o porque soy pastor y porque prediqué muchos mensajes, hermano, yo estoy completamente mal. Porque esto no es garantía de nada. Yo te lo he explicado, ¿ok? Hacemos esto porque eso es lo que le agrada a Dios, ¿no? Por eso es lo que hacemos, por eso nos congregamos y nos reunimos. Porque eso le agrada a Dios y porque su palabra dice que cuando el pueblo de Dios está reunido, ¿qué? Ahí está la presencia de Dios. Y ahí envía Jehová bendición. Pues por eso es lo que
Pero no porque esto, hermano, nos garantice el cielo. No. ¿Qué nos garantiza el cielo? Creer en Cristo y esforzarnos. Y cuando hablo de esforzarnos, hermano, no hablo de un esfuerzo humano, sino que confiamos en Dios para vivir vidas que le agradan. ¿Okay? Confiamos en Dios, no nuestros esfuerzos, pero vamos a Él y por fortaleza nos decimos: Señor, tú nos conoces, tú fortalécenos, danos el valor, danos la sabiduría, danos los métodos y los medios. ¿Para qué? Para poder agradarte. ¿Okay? Eso es lo que hacemos, hermano. Ahora, en su estrategia mortal, Satanás le hace pensar a las personas que están bien con Dios cuando en realidad no lo están. Ahora sí, otra vez en la TLA, búscame segunda carta a los Corintios 4, 1 al 4. Cuando lo tengas me dices. Segunda carta a los Corintios 4, 1 al 4, y hay que leerlo así fuerte, hermano. Dice: en esta sección veremos la confrontación que Jesús hace a los judíos, quienes sentían una falsa seguridad basados en su legalismo de justicia propia. Segunda carta a los Corintios 4, 1 al 4. Fíjese bien lo que hace. Jesús no se retracta ni suaviza su mensaje. El Señor se hizo más directo y fuerte en su condenación, al punto de identificar a sus enemigos como hijos del diablo. Jesús demolió la falsa seguridad de los judíos sobre la vida eterna con Dios. Refutó cada una de las afirmaciones que ellos hicieron. Dijeron que eran ¿qué? Hijos físicos de Abraham. Somos descendientes, linaje de Abraham. Lo decían entonces que eran por herencia, ¿ok? Físicamente. Pero también decían que eran hijos ¿qué? Espirituales de Abraham. Y después dijeron: nuestro padre, ¿quién es? Dios. Y cada una de esas Jesús se las echa para abajo. Así fuerte. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimemos. No sentimos vergüenza de nada ni hacemos nada escondidas. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. ¿Se da cuenta? El que no puede comprender el mensaje del Evangelio, hermano, hay personas que no entienden cómo es que un grupo de personas van cada domingo a escuchar, a adorar a un Dios, a cantarle al que no ven. Dice, bueno, en la católica por lo menos tienen ahí un Cristo crucificado. Aquí no tenemos nada, hermano, imágenes no hay. Y no logran entender, ¿por qué? Porque Satanás tiene que entenebrecido su entendimiento, hermano. Tú y yo no. Tú y yo hemos percibido a Dios. En algún momento de nuestra vida sabemos que Dios es ¿qué? Verdad. Porque lo hemos percibido, lo hemos experimentado, hermano. Hemos gustado la bondad de Dios. Todos nosotros seríamos mentirosos si dijéramos que Dios nunca ha sido bueno con nosotros. Claro que ha sido bueno. ¿Ya se te olvidó cómo estabas hace unos años atrás? Desesperado, desesperada. Pero vino Dios y te enseñó ¿a qué? A soportar las pruebas. De verdad, hermano. Alguien en esos momentos que te podría dar un testimonio así fehaciente de la presencia de Dios en su vida, por ejemplo, es mi hermano Emiliano. En serio, mientras muchos otros no tienen trabajo, Dios lo ha bendecido. De verdad, hermano, te lo puedo decir así. Yo lo he visto. Mientras que otras personas en su mismo ramo están angustiadas, Dios se ha mostrado a su vida, hermano. Y mira, todavía es muy joven, 30 años me parece. Es muy joven. Y está viendo la mano de Dios en su vida. Y a lo mejor cuando tenía 16, más o menos cuando lo conocí, yo tendría esa edad que empezamos a administrar juntos, a lo mejor ni se imaginaba, ¿no? A lo mejor lo hacía por hobby o decía, está padre estar aquí, ¿no? Pegándole a la batería, ¿no? Pero con el tiempo, hermano, ha ido experimentando a Dios. Y eso, hermano, es fabuloso, hermano. A lo mejor
no tendrá para aventar para arriba, hermano, pero en medio de toda la situación, hermano, que tengas para alimentar a tu familia, eso es causa de gloria a Dios, hermano, de gozo. Amén. Ese es el Dios en que nosotros predicamos, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, el Dios que nos sostiene. Si no, había aquí 20,000 testimonios que podríamos decir, hermano, de cómo Dios nos ha sorprendido. Pero miren, vamos a avanzar. Entonces decimos, hermano, ellos decían ser hijos físicos de Abraham, ¿no? Pero ¿qué dice Romanos 2, 17, 29? Romanos 2, 17, 29. Eso te la leo. Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. No somos cristianos porque tengamos una Biblia, porque cantemos alabanzas y porque vengamos a una iglesia. Somos cristianos, ¿por qué? Porque nuestra manera de vivir es completamente diferente a la gente que no tiene Cristo. Mientras que tú y yo, hermano, bendecimos a otro con lo que hacemos, mientras que tú y yo damos un servicio con lo que hacemos, hermano, hay gente que hoy te está asaltando, ¿cierto? Hay gente que hoy te está planeando a ver a quién robo en medio de una pandemia. Tú y yo estamos, ¿qué, hermano? Bendiciendo a hermanos que no tienen. Tú y yo estamos, ¿qué? Haciendo un esfuerzo por ser personas de bien. Esa es la diferencia, hermano. Pero no solamente eso, porque hay mucha gente que no tiene a Dios que hace lo mismo, sino que tú y yo vamos más allá. Todo lo que hacemos, hermano, tiene un porqué. Es la gloria del nombre de Cristo. Ese es el punto. Ahora mira, esa es la razón de que Jesús les diga que ellos están equivocados al basar su seguridad de obtener la vida eterna por el simple hecho de ser judíos. Romanos 9, 6 al 14. Yo sé que estamos leyendo mucho, hermano, pero es que es necesario hacer esto. Romanos 9, 6 al 14. Alguien rápidamente que lo lea así, con voz fuerte. Romanos 9, 6 al 14. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Dios son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos simultáneos, que será llamada descendencia. Este no es lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, quizás no pecado, pues no había aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la visión, manifieste con las obras por que le llama. Y se dice: el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, dame más a Esaú que a Rebeca.
no diremos que hay justicia en Dios de ninguna manera. Entonces, hermano, ¿qué dice? La conclusión es muy evidente. Si eran hijos de Abraham, deberían comportarse ¿qué? Como Abraham, quien creyó a Dios, pero ellos no creían, por lo tanto, eran hijos del diablo. Primero les dice, ¿ustedes se creen hijos de Abraham por descendencia? ¿Ok? Abraham me creyó, ustedes no. Ahora fíjense. También decían que eran hijos espirituales de Abraham, ¿cierto? La respuesta de los judíos indica que una vez más no captaron la importancia de las palabras de Jesús. Nuestro padre es Abraham. Ellos insistían amargamente en que también eran hijos espirituales de Abraham. Esto es, que seguían el patrón abrámico de fe en Dios. Pero Jesús les responde, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Fíjese bien lo que dice Gálatas 3, 6 al 14. Eso se lo leo yo. Gálatas 3, 6 al 14 dijimos, ¿verdad? Sí. Ok, dice la palabra del Señor. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe en el justo que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿En qué confiaban los escribas y fariseos, hermano? En que guardaban la ley. Y les dice, ustedes están equivocados. No es a través de eso, porque dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Segunda cosa que les echa por el suelo el Señor a los judíos. Ahora mira, rápidamente, ese está chiquito. Génesis 22, 16, 18, ¿qué dice? Génesis 22, 16, 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, y les dice Jesús, si fueran descendientes de Abraham físicos, harían lo que él hizo. Pero si fueran espiritualmente hijos de Abraham, obedecerían, y ellos no estaban obedeciendo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos cristianos, hermanos? Los que se congregan, abren su Biblia, cantan muchas alabanzas y hablan en lenguas y se caen al suelo y hacen muchas tonterías, o los que obedecen lo que Dios dice. Ahora, fíjese bien, estos hombres no se comportaban como Abraham. Ellos desobedecían a Cristo y lo rechazaban. Abraham nunca hizo algo así. Y luego el Señor remata con la frase, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Ese es Jesús, hermano. ¿Por qué creen que lo mataron? ¿Por qué tendría yo que sorprenderme cuando los hermanos o las personas se enojan por lo que predicamos?
A él lo mataron, a mí no me han hecho eso. Y luego dicen, nosotros somos hijos de Dios. Fíjese bien, la reacción de los judíos es la misma que hoy tienen muchos cristianos cuando son confrontados con sus falsas creencias. Arremetieron contra Jesús con insultos feroces. Observe la oración. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. ¿Sí se acuerdan lo que decían ellos? Ellos ponían en duda el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Porque su madre resultó embarazada antes de casarse con su padre. Pero también, acuérdense que aquí ellos lo van a llamar samaritano. Bueno, también podían estarse refiriendo a eso. Los samaritanos eran mestizos, eran mezcla de judíos con gente que los asirios trajeron al reino del norte. Ahorita lo vamos a ver. Pero le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Cuando una persona, hermano, no está a gusto con lo que se le predica, arremete con insultos. Así es esto. Ahora fíjate bien. Ellos conocían las Escrituras. ¿Qué dice Éxodo 4:22? Rápidamente, Éxodo 4:22. Va a aparecer aquí. ¿Me lo lees, Miguel? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y primogénito. Ellos conocían la Escritura que decían, ¿qué dijo Dios de nosotros? Que somos su primogénito, somos sus hijos. O sea, no creo que ellos hablaban al aire. Los fariseos, al igual que los cristianos de ahora, no se sabían bien la Escritura, pero sabían los que eran importantes. Hay pastores que no se saben la Biblia, ni siquiera saben el orden de los 66 libros, pero sí saben de los diarios. Eso sí se lo saben. Ahora fíjate. Eso dijo Dios de Israel como nación. Es mi primogénito, pero lo dijo como nación. No era una cuestión personal, hermano. En lo espiritual no es así. Dios solo es Padre de quienes llegan a la fe verdadera. Hay un dicho que reza, de tal palo, tal astilla. Se refiere a que un hijo se parece a su padre. Así que Jesús sin rodeos les dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Hermano, yo nunca le he dicho a usted nada parecido. Pero Jesús, por así que dijeron por ahí, el ausente se fue con todo, hermano. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y eso sí está fuerte, hermano. Ahora fíjese, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Para concluir con su confrontación en esta sección, Jesús hace dos preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica, hermano? Es una pregunta que no espera respuesta. Es una pregunta que en sí mismo lleva la respuesta. Dice, la primera de sus preguntas, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? No estaba esperando respuesta. Él sabía que nadie. Y les digo la verdad, la segunda pregunta. Y si les digo la verdad, perdón, ¿por qué entonces no me creen? Por eso se llama retórico. No espero que me estés contestando, solamente lo que quiero es que entiendas que lo que te estoy diciendo es verdad. En conclusión, si no era culpable de pecado, debía estar diciendo la verdad. Por lo tanto, ¿por qué lo rechazaban? Fíjense lo que les dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios,
pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Ese hermano es Jesús. Si tú quieres seguir con la imagen de un Dios, de un Jesús todo amor y que no se enoja, hermano, o que no confronta, o que no se pone firme contra el pecado, aquí está. Ese es Jesús, hermano, y no payasadas como un servidor, porque ese hombre estaba lleno de verdad. Ese hombre era Dios mismo hablando y diciendo: conozco el corazón de cada uno de ustedes. Yo lo único que yo puedo hacer, hermano, es poner mi cara de gruñón y ya. Es todo lo que puedo hacer, hermano. Y que ustedes, si usted se espanta con esa cara, pues un hermano, usted se espanta con nada. ¿Qué otra cosa le puedo hacer yo a usted? Nada. Digo, tampoco nos vamos a estar riendo todo el tiempo como estamos predicando. Hacemos una que otra broma, hermano, pero tenemos que ser serios en la palabra de Dios. Pero usted ve a Jesús predicar, hermano. Ese es el Señor Jesús, diciéndole a los fariseos: ustedes no conocen a Dios. Si Dios fuera su Padre, sabrían quién soy yo. Ahora, último punto y terminamos, hermano. Jesús confronta a sus enemigos. Fíjese bien, desde el instante en que Satanás se rebeló contra Dios, ha habido confrontación entre las huestes de Dios, incluidos sus siervos, y las huestes del enemigo, en una lucha sin descanso, hermano. Siempre ha habido una batalla espiritual. Entonces, eso de que vamos a hacer guerra espiritual, no, usted no entiende qué es guerra espiritual, ni yo entiendo eso, hermano. La guerra que se libra entre el bien y el mal, hermano. Imagínese lo molesto que debe ser, hermano, que el Señor nos da de su gracia, nos da de su bondad. Cada mañana, hermano, tú y yo recibimos la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí o no? Porque amanecemos vivos. Y luego llega aquel: no tienes prisa, tienes que irte a trabajar, tienes que hacer esto. En lugar de tomarnos, o sea, 2 minutos, hermano, Señor, muchas gracias. En lugar de tomar tu palabra, aunque sean unos 10 minutos nada más, para decir: Señor, ¿quieres hablarme algo el día de hoy? Antes de que me vaya. Luego llega aquel, ¿no? Hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Y entonces, esa es la verdadera lucha espiritual, hermano. Tú y yo como cristianos deberíamos, ¿qué? Levantarnos con un poquito de tiempo antes, agradecer a Dios, ¿no? Leer por lo menos una porción de la palabra, solamente para ir meditando en la palabra de ese día, y después arráncate. Pero vuelvo a repetirte, eso es lucha espiritual. Ahora, lo que empezó en la esfera angélica, porque eso ocurrió allá en los cielos, llegó a la tierra, hermano, cuando Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Porque este Satanás, o sea, no pues que anda con... Este sí nos quiere destruir, hermano. ¿Y cómo es que se manifestó? Moisés contra Faraón, Micaías contra Acab, Elías contra los profetas de Baal, etcétera, 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 etcétera. Jesús no paró de confrontar a escribas, fariseos, saduceos, etcétera. Jesús los llamó generación mala y adúltera. Les dijo hipócritas. Los acusó de tener corazones alejados de Dios. Se refirió a su adoración como vana y su enseñanza falsa. Cuando lo cuestionaron acerca del divorcio, Él los reprendió por ser adúlteros y duros de corazón, etcétera, etcétera. Revisa, hermano, cómo el Señor siempre estuvo diciéndoles: ustedes no son rectos delante de Dios. Su apariencia religiosa no sirve de nada. Sus oraciones no llegan al Padre porque son oraciones falsas. Atrás de esas oraciones está una larga lista de pecados. Ustedes ensanchan sus filacterias, sus ropajes muy hermosos, pero su vida es como un sepulcro blanqueado. A la verdad, hermoso por fuera, pero lleno de huesos de muerto por dentro. Dentro de ustedes está lleno de rapacidad.
Y usted se enoja conmigo porque le digo que se quede en su casa. Pero está bien. Me encantó esta semana, hermano. Mi esposa de repente, ella se encarga de ubicarme. ¿Se acuerda que le he contado que cuando era yo cristiano, predicaba yo, ¿no? En la primera iglesia, entonces me bajaba y entonces nunca faltaba alguien que me decía, hermano, su predicación me bendijo. Entonces yo salía así como pavo real, ¿no? Entonces me dice mi esposa, mira, para la próxima vez, dice que un día alguien le dijo, no sé si fue a Charles Spurgeon o a otro predicador, le dijo, qué gran mensaje ha dado usted. Y que el predicador le dijo, sí, ya me lo había dicho Satanás allá arriba. Entonces, hermano, dice, no aceptes halagos. No aceptes halagos. Si la predicación bendijo, fue porque Dios habló. Y si no sirvió para nada es porque tú hablaste. ¿Sale? Entramos al último diálogo de este capítulo. Como podemos ver, cada vez sube más el tono de los insultos de los judíos hacia el Señor Jesús. Este último diálogo lo dividiremos en 4 encabezados: la deshonra, la duda, el reto y la desaparición. La deshonra, versículos 48 al 51, le leo, hermano. Dice así: samaritano endemoniado. Fíjese nomás, replicaron, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. ¿Ya veo cómo empezaron? O sea, eran bravos estos judíos. En respuesta a la acusación de Jesús, los judíos airados arremetieron contra él y le dijeron, samaritano endemoniado. Replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Como no podían contradecir la aguda sabiduría de Jesús, por lo tanto se apoyaron en ataques ad hominem. Le explico, hermano, esa palabra es una palabra latina, ad hominem, que significa contra la persona. Es decir, como no puedo desmentir lo que me estás diciendo, entonces te voy a decir, sí, tú estás gordo, estás feo, tienes la nariz chueca, así. ¿Se dan cuenta, hermano? Los primeros alcohólicos, ahí están, puro chabelote ahí, ¿no? Se enojaron contra Jesús y lo empezaron a insultar. Y le ponían apodos en vez de refutar sus argumentos. O sea, me estás diciendo la verdad, entonces feo, cochino, ¿no? ¿Se has visto un niño cuando dice cochino marrano? Ahora, decirle samaritano al Señor, fíjate lo que significaba, era el mayor insulto que podían lanzarse de un judío a otro. Entre ellos, hermano, decirse samaritanos era el peor insulto. Ahora, lo curioso es que si hubieran escuchado lo que Jesús decía, hubieran respondido con arrepentimiento. En lugar de eso, los judíos lo ridiculizaban. Eso es lo que pasa, hermano, con muchos cristianos. En lugar de que escuchen lo que Dios les está hablando, solamente se están fijando en la persona que está hablando. Si tú tienes algo contra mí, hermano, no vas a tomar en cuenta lo que Dios está diciendo. Todo lo que yo diga, hermano, lo vas a tachar por default. Es un mal predicador, es payaso, es presumido, es esto, es lo otro. Y vas a dejar de lado lo que Dios te está hablando. Lo mismo que si eres idólatra del pastor. Si tú eres de los que, qué sabiduría, no estás poniendo atención a lo que Dios te está hablando, hermano. Y es lo mismo si estás pensando en los frijoles que dejaste ahí en la casa. ¿Para qué los dejas? Págale a todo lo que tengas ahí en tu casa, no dejes frijoles. Cuando nuestra mente no está en donde tiene que estar, hermano, no estamos escuchando lo que Dios está hablando.
Estos hombres no escuchaban, no entendían que Jesús estaba diciendo: arrepiéntanse, están mal, están fuera de los caminos de Dios, no van a ser salvos, deben creer en mí. Pero estos hombres solamente estaban centrados, ¿qué? En el odio y la rabia que sentían contra Jesús. Debemos recordar que los samaritanos eran descendientes de los judíos que permanecieron en el reino del norte después de la caída y se casaron con paganos que los asirios ubicaron allí. Por lo tanto, eran mestizos, tanto físicos como espirituales. De ahí el desprecio que los judíos del tiempo de Jesús, quienes se creían puros, tanto física como espiritualmente, sentían por ellos. Guiados por la rabia, llevaron a sus acusaciones un paso más allá, hasta el punto de afirmar que Jesús también estaba poseído por un demonio. Decir en aquel tiempo que alguien estaba poseído por el demonio era equivalente a decir que estaba loco, porque una persona poseída no actuaba racionalmente. O sea, quiero que usted note, hermano, lo que le estaban diciendo al Señor Jesús. Y él no se enojaba. Él no era como yo de sentido. Sí, esa es la verdad, hermano. Él bien cuenta. No tienes por qué enojarte cuando alguien te ofenda. Y si la palabra te ofende, hermano, no te enojes. Agradécele a Dios porque te está hablando. ¿Qué dice la Biblia? Que en estos últimos tiempos, ¿qué? Muchos no querrán oír la sana doctrina, sino que irán en busca de fábulas que les guste oír a sus oídos. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que hagas un pacto con Él. Mira, aquí vamos a formarlos en tres. Aquí los que van a hacer un pacto de 50,000 pesos. Aquí los de 40, aquí los de 30,000, aquí los de 20,000, aquí los de 10,000. Yo nomás traigo 100 pesos, no, eso no queremos pactos, ¿verdad? Así, gente que le crea a Dios. No, imagínate el robadero, hermano. Que a la gente le gusta eso. Les hablas de compromiso, les hablas de rectitud, les hablas de valentía, de coraje. Y eso no interesa, hermano. Bueno. Hebreos 6, 4 al 8, ¿qué dice? Mi hermana Angélica, que lo lea mi hermana Angélica, Hebreos 6, 4 al 8. Así fuerte, cuando regañas a tus hijas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Eso, hermano, es lo que iba a pasar con esos, y lo que pasó con esos escribas y fariseos. Y eso, hermanos, lo que pasa con toda persona que le da la espalda a Cristo. Una vez que tú y yo hemos sido iluminados y hemos gustado la bondad de Dios, si nosotros les damos la espalda a Cristo, ya no hay esperanza. No creas que se puede volver a sacrificar a Jesús en la cruz. Ahora, primera carta de Pedro nos dice cuál fue la reacción de Jesús. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Lo veíamos apenas, hermano, en la primera carta de Pedro, el viernes en el capítulo. ¿Recuerdan? Que decía que cuando él era insultado, que cuando él era golpeado, dice que no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero. Cuando lo injuriaban, él no maldecía ni amenazaba. ¿Qué hacía? Señor, en tus manos está mi vida. Colgado en el madero, ¿qué dice el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ese es su hermano. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Fíjese, Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Las palabras de Jesús, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez, tienen mucho sentido con lo que la Biblia dice en Filipenses 2, 9 al 11. Y alguien más busque el Salmo 111. Filipenses 2, 9 al 11 y Salmo 111. Ya estamos terminando, hermano. Rápidamente, así como lo tenga, léalo, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Salmo 111. 111. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso decía, yo no busco mi gloria, pero el Padre me va a glorificar, porque Él es el verdadero juez. Ahora dice, versículos 52 al 58, la duda. Dice así: ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Dijeron, hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién crees que eres? Fíjese lo que contesta. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿A quién le dijo eso? Abraham, Dios. Y si me preguntan, diles que yo soy también. Vean nada más, hermano. Como los judíos todo lo interpretaban en sentido terrenal y estrictamente literal, ellos replicaron, ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? El tono de su pregunta es ofensivo, porque obviamente estaban seguros de que solo una persona endemoniada podía hacer una afirmación tan descabellada. La realidad de todo es que estos hombres no entendían nada, incluso torcían las palabras de Jesús. Ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús no dijo que había visto a Abraham. Lo que dijo fue, Abraham vio mi día y se gozó en ello. Pero Jesús no dijo que lo hubiera visto a Abraham, sino que Abraham lo había visto a él, proféticamente hablando, hermano. Los judíos no dijeron que Jesús tenía 50 años, sino que calculaban el máximo de edad que podía tener en aquel tiempo. La respuesta del Señor es terminante, afirmaba su deidad. Les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. El reto, versículo 59a, solamente la parte A del 59. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas. Ellos entendieron perfectamente la afirmación de Jesús. Enfurecidos por lo que consideraban una blasfemia, se hicieron jueces. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas. Y por último, Leo, ¿le avisas a tu tía que se me puede mandar a Elías Yavania, por favor? ¿Qué dice el resto del texto, hermano? Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Es importante notar
que el Señor no protestó que lo hubieran malinterpretado. Claramente afirmaba ser Dios. Como aún no había llegado su hora, Jesús no permitiría que lo mataran. Sin embargo, de modo sobrenatural, se escondió y salió del templo. No era la primera vez que lo hacía, hermano. Así finaliza el diálogo trágico entre Jesús y los líderes religiosos judíos condenados. Insistimos, hermano, porque ya ve que yo soy bien insistente. Los que tengan que morir, hermano, por esta pandemia, los que tengamos que morir, hermano, por esta pandemia, lo vamos a hacer. Y los que no. Porque todo está en las manos de Dios, hermano. Lo tenían a la mano para matarlo. En lo que hablo nomás. Tenían a Jesús para matarlo, hermano. Pero no era el tiempo todavía. El Señor iba a morir, pero aún no había llegado el tiempo. ¿No te habla Dios, hermano, en serio? No sé cuándo tú y yo vayamos a morir, pero si no es tu tiempo, no te vas a morir, hermano. Si en la voluntad de Dios no está que tú te enfermes, no te vas a enfermar. Si en la voluntad de Dios está que tú y yo padezcamos esta enfermedad, la vamos a padecer aunque nos metamos en un traje de la NASA, hermano. Caminemos con confianza delante del Señor. No seamos desafiantes. Mira, nosotros cuando tenemos que salir a la calle, por la razón que sea, tenemos que guardar las normas que nos piden, ¿ok? Cubrebocas, gel, lo que haya que guardar. Te comentaba de mi hermano Emiliano. Él tiene su cargo, bueno, gente que trabaja para él, a la cual tuvo que comprarle incluso sus caretas. O sea, lo que nos pidan que tengamos que hacer, hagámoslo, ¿ok? Y ya. Pero cuando se trata de confiar en Dios, hagámoslo. Y ya. Y yo sé, hermano, que la familia, y yo sé que los noticiarios, nunca faltan vecinos, ¿verdad? Nunca falta gente en la calle. Pero tú y yo tenemos a Dios. Te vuelvo a repetir, no seas desafiante. O sea, tampoco vayas a donde no tienes que ir. Tampoco te arriesgues a lo tonto. Pero mira una cosa. ¿Sabes lo que ya dijo la autoridad? Ya hasta lo están diciendo los noticiarios. Tendremos que vivir con esto, porque no podemos quedarnos metidos en nuestras casas. No me estoy burlando, hermano, pero cuánta gente cuando empezó la pandemia decía: cadena de oración para que Dios quite el coronavirus. O no tiene poder la oración, hermano, o Dios es soberano. Yo creo que Dios es soberano. Y no tiene nada que ver con la oración, hermano. Claro que hay que seguir orando. Y vamos a orar por el hermano de la hermana Lulu. Pero Dios es soberano. ¿Tú crees que no, hermanos, en la
corazón, clamando al Señor, diciéndole: Señor, ayunaron y guardaron muchos días y decirle: Dios, no me levanto de aquí hasta que tú quites esta pandemia. Y Dios simplemente dice: mi voluntad es perfecta, y lo que yo haga